$1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Le damos la bienvenida, ya está por aquí la doctora Rocío Villalón y el doctor Máximo Carvajal, les doy la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. También, bueno, pues el día de hoy la doctora Rocío pues nos tiene aquí preparado el tema género y estructuras organizacionales en América Latina. Y pues empezamos este mes de marzo celebrando el mes de la mujer y de todo, sobre todo las mujeres que están productivas, activas en la sociedad y en el medio profesional también. Y pues les damos la bienvenida a todos. Si me permiten, voy a presentar la semblanza de la doctora Rocío. La doctora Rocío Villalón es profesora, investigadora y asesora en materia de comercio exterior en la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC. Posee más de 17 años de experiencia administrativa y ha desempeñado cargos como Planner Buyer en Waldo's Dollar Mart, Planner en Pioneer Speakers, Sales Coordinator en Hitachi, Sistema de Transporte México y Assistant Manager en Goto de Baja California. También ha tomado diversos cursos de actualización como el taller de metodología de clasificación arancelaria y casos prácticos actuales de TLC asociados, el Management Research Trends Rethinking, the MBA por la Universidad de Harvard, entre otros cursos que ha tomado. También se desempeña como catedrática en diversas casas de estudio a nivel licenciatura y posgrado, actualmente coordinadora de la práctica profesional de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California y por supuesto catedrática de Trade and Law College también. Bienvenida, doctora Rocío. ¿Qué tal? Muchas gracias. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues vamos a empezar a compartirles, déjenme les comparto la presentación. Y bueno, ya saben que durante el mes de marzo o octubre siempre traemos puntos o datos sobre lo que es equidad de género o datos sobre el impacto de la mujer, ¿verdad? En las organizaciones. Y bueno, precisamente de eso trata el día de hoy esta charla en el trueque y pues vamos a empezar, ¿verdad? Muy bien. Les Sí. recordamos que todos pueden hacer sus preguntas a través del chat y pues tendremos un tiempo para todo lo que es la revisión y respuesta a estas preguntas. Adelante, doctora. Muy bien. Bueno, pues antes de iniciar, recuerden que es muy importante identificar en este momento, ahora sí en el momento presente, identificar de dónde puede venir esta desigualdad de género. Muchas veces nosotros decimos, es el gobierno, no hay leyes, etcétera. Pero fíjense, con esta investigación me di cuenta que no necesariamente es la normatividad, sino que también es el contexto en el cual nos desarrollamos, ¿no? Y es lo que les voy a presentar el día de hoy. Y bueno, aquí en esta paradoja de Latinoamérica vamos a encontrar dos puntos importantes. El primero es estos avances estructurales que mencioné ahorita, como por ejemplo en las últimas décadas la incorporación educativa femenina ha ido aumentando. Hay reformas normativas en igualdad, tanto en México como en la mayoría de los países de América Latina.
y hay expansión de políticas de género. Entonces, en cuanto a normatividad, marco jurídico, pues ya existe. Sin embargo, existen todavía algunas persistencias estructurales. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la variable de la brecha salarial, en la cual vamos a observar que en América Latina se ha mantenido por abajo de los 20 puntos, pero aún así sigue existiendo esta brecha salarial. Seguimos notando una baja presencia en los puestos directivos de las organizaciones, de las entidades privadas, no tanto en las gubernamentales, porque ahí ya estamos viendo que estas normatividades a nivel de la institución pública, pues ya va más de la mano en cuanto a que ya exista una representatividad más fuerte del género femenino. Aquí no vamos a cuestionar si es algo adecuado o no, simplemente si existe o no existe. En el caso de las instituciones privadas es donde casi no existe esta aplicación de las normas ya mencionadas. Existe también algo que es algo estructural del sistema, una sobrecarga de trabajo no remunerado, que ahorita vamos a platicar sobre esa variable, y también una alta informalidad femenina, que significa que trabajamos más en medios no formales, ¿verdad? Entonces, sí es importante tomar en cuenta estos puntos. Aquí gráficamente podemos observar el avance de la inserción a la educación superior de las mujeres. Podemos observar que ha incrementado, es esta línea rosa, y también podemos observar el efecto en la inscripción del género masculino. Ha ido disminuyendo, ¿verdad? Es un cambio que se está viviendo en la actualidad. Y es importante considerar esto que ya no podemos decir que no existen oportunidades laborales por falta de talento humano femenino o por falta de la capacitación de las mujeres. Al contrario, ya hay muchas mujeres capacitadas para trabajar o desenvolverse en una variedad de puestos a nivel organizacional. En esta infografía que les preparé, podemos encontrar que, por ejemplo, están la variable de igualdad salarial y transparencia. Sí hay una reforma, ¿verdad? México ya tiene una reforma federal que habla sobre eso, que fue en 2019. Lo que es Chile y Colombia también tienen de cierta manera establecidas normatividades un poco más antiguas, 2009 y 2011, donde regulan la igualdad del salario. Sin embargo, de los 5 países que estamos analizando, Brasil y Argentina son los que tienen normas más recientes, digamos, más actualizadas en temas de transparencia salarial. En temas de representación y normas de inclusión, vamos a encontrar que con relación a cuotas de género y paridad, que este es el porcentaje de mujeres en puestos representativos del gobierno, pues vamos a encontrar que en este caso Argentina destaca con un 50% de representatividad, mientras Brasil y Colombia mantienen un 30%. En México es por debajo del 30%. En cuanto a certificaciones organizacionales, ya en la entidad privada, Colombia tiene algo que se llama el sello de Equipares, y en el caso de México tenemos la NOM 025, que es la igualdad laboral. O sea, también ya hay certificaciones en las cuales las empresas se pueden auditar para medir estos puntos. Y con relación a leyes, pues aquí Argentina es donde implementa un punto a diferencia de los demás países. Ella considera una capacitación obligatoria para poder ejercer puestos a nivel gubernamental para las mujeres. No nada más mujeres, sino también a los hombres, pero sí ya lo establece en su normatividad. Y aquí pues les presento un cuadro comparativo entre Argentina, Brasil y México de las principales normas que han ido impulsando.
Y bueno, pues para poder explicar un poquito mejor, es importante considerar 4 marcos conceptuales importantes. En el primero vamos a encontrar que las organizaciones son generizadas. ¿Qué significa? Que su estructura premia a una trayectoria lineal, ¿verdad? De crecimiento y a una disponibilidad de tiempo total. Esto pues nos lo presenta Acker desde 1990. Entonces, y si lo analizamos hoy en día, pues primero empiezas, como dice, ¿no? Desde el primer escalón y vas subiendo progresivamente hasta llegar a puestos gerenciales, directivos, etcétera. Y en Latinoamérica y específicamente en México, un puesto mayor, mayor disponibilidad de tiempo debes de tener, ¿verdad? Porque tienes más responsabilidad o se espera más de ti en ese puesto. En el segundo punto vamos a encontrar a la economía del cuidado. ¿Qué significa la economía del cuidado? Bueno, aquí vamos a ver varios puntos que vamos a explicar a continuación. Pero principalmente hay un punto importante y que no es remunerado es el cuidado del hogar. ¿Ok? Hay que tomarlo en cuenta. Y que esta economía del cuidado generalmente va a estar ah, dentro del género femenino, ¿sí? Lo cual también hace que las mujeres que ya empiezan una trayectoria profesional en algún punto tengan que dejar de trabajar para cuidar el hogar, o si llega a pasar algo como el COVID, como ahorita vamos a ver una gráfica, pues tengan que dar prioridad a los temas del cuidado del hogar, por ejemplo, y ahí interrumpan sus trayectorias profesionales, que si estas se convierten en tiempos muy prolongados, el volverte a insertar laboralmente es muy difícil. En tercero, pues vamos a encontrar que existe un desacople institucional relacionado con las políticas ya mencionadas ahorita. O sea, las políticas sí existen, pero de forma interna la organización, si bien sí va a dar oportunidad, pero no las aplica en su totalidad. No hay un cambio en la estructura de la organización. Entonces, también eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que es ilógico lo que se maneja dentro de una empresa y lo que nos tratan de decir en la normatividad. Y por último, pues vamos a encontrar que América Latina representa un mercado laboral dual, donde la informalidad actúa como mecanismo estructural de exclusión. ¿A qué me refiero a esto? A que por lo general las mujeres, por su necesidad de estar al cuidado eh, en casa. Sin embargo, la economía te exige también tener un ingreso para poder crecer económicamente en el hogar, pues ellas optan por empleos informales. ¿Y cómo afecta este empleo informal en todo el subsistema? Bueno, va a afectar simplemente, por ejemplo, no podemos saber cuánto ganan las mujeres que trabajan en el medio informal. Desde ahí ya no sabemos si la brecha porcentual que nos presentan los estudios es real, ¿verdad? O es mayor. Desde el punto salarial y desde el punto también en cuanto a los derechos del trabajador. Ahí ya como está trabajando en la informalidad, pues no tiene esos derechos cubiertos. Entonces, poco a poco vamos a ir comprendiendo que no es algo que estemos haciendo directamente, ¿no? Que no exista una equidad, sino que también puede ser el mismo sistema el que nos lleva a esta desigualdad. Y aquí en esta otra infografía que les traigo, pues están estos 3 puntos que les mencionaba, ¿no? Una organización generalizada donde aquí se busca el trabajador ideal con alta capacidad en disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Y si lo comparamos con la disponibilidad de tiempo que tienen hoy en día las mujeres en América Latina, pues no es comparable, ¿ok? Porque ellas
sobre todo las que trabajan, aunado de su jornada laboral, tienen que dedicar 3 veces más del tiempo que dedica el hombre en el trabajo del hogar, que es aquí donde entra un concepto que se llama el subsidio invisible. Para que el hombre pueda trabajar más y no se preocupe por la economía del cuidado del hogar, la mujer da ese tiempo para esos cuidados, por ejemplo. Entonces, aquí en estos estudios se encontró que las mujeres trabajan de 2 a 3 veces más en los trabajos domésticos del hogar que en comparación con el hombre. Y eso también la limita a poder tener una trayectoria lineal y poder llegar a puestos directivos. Aunado a que dentro de esta economía del cuidado, pues no hay un apoyo gubernamental que le dé herramientas a ella para poderse desarrollar profesionalmente y no preocuparse tanto por los temas del cuidado del hogar, por ejemplo. Y es ahí donde encontramos un desacople de la estructura que nos está proponiendo estas nuevas leyes. Porque dentro de la empresa, ¿qué es lo que va a buscar una empresa? Pues que sus empleados siempre estén disponibles, que sean confiables, que no, pues ahora sí que se escucha un poco fuerte, pero que no estén llamando, es que mi hijo se enfermó, mi mamá se enfermó, este, situaciones de esas. Entonces ahí ya es la percepción del género, no sé si se van dando cuenta. Entonces, y eso pues se ve reflejado también en un sistema completo. Y aquí podemos observar la participación laboral en América Latina en las últimas décadas y podemos observar que del 2015 al 2019 pues hubo un crecimiento bastante sustentable, bastante bueno, ¿verdad? En la inserción laboral femenina. En 2019 pudimos llegar casi al 55% de la tasa de participación. Tomemos en cuenta que estos son empleos, transparentes, o sea, que son empleos que sí han sido declarados, no informales. Y en el caso del género masculino, que es la línea azul, pues podemos ver que se ha mantenido, ¿no? Al igual que en la línea de la mujer, en el COVID, pues ambos perdieron o disminuyó la inserción laboral a raíz del COVID. Sin embargo, después del COVID, que es entre mediados del 2020-2021, pues se fueron recuperando el género masculino. Sin embargo, el género femenino no se ha podido recuperar a los porcentajes iniciales. Aquí, pues precisamente lo que vemos es que las mujeres les cuesta o nos cuesta un poco más trabajo de volver a regresar a esta inserción laboral. Y pueden ser varios factores. Uno, que a lo mejor decidimos quedarnos en el hogar, que también es válido. O en el segundo, que por el tiempo que dejamos de trabajar, no se nos permite regresar quizás al mismo nivel laboral que teníamos antes. Entonces, es importante también considerar que no solamente va a ser la estructura de las normas, sino que también va a ser el contexto en el que estemos, ¿no? Y las situaciones que se puedan ir dando en temas, por ejemplo, aquí, pues en temas de salud, que fue el COVID. Aquí también podemos observar cómo ha ido disminuyendo la brecha salarial en América Latina. Actualmente en los récords de los salarios que sí se tienen registrados, que están formalizados, pues se considera que está entre un 14 y un 18% de brecha salarial entre el salario de la mujer contra el salario del hombre. ¿Ok? Entonces aquí, si se fijan, pues ya no es tanto de una norma, ¿no? Ya hay un salario más o menos relativamente más o menos equitativo, no con una diferencia tan exorbitante. Sin embargo, ¿verdad? En el caso de la literatura económica nos muestra que cuando esta brecha llega a un equilibrio o un estancamiento, ¿sí?
Este rango no principalmente va a corresponder a diferencias, como mencionamos, de educación, sino que van a ser factores de la estructura del sistema, como por ejemplo la segregación ocupacional, penalización por maternidad en algunos casos que piden la maternidad y no sé si han escuchado que de repente regresan y ya pues las despiden, acceso desigual a posiciones de liderazgo, ¿verdad? Directivos, no tienen las mismas oportunidades por el tiempo que se requiere para estos puestos, que el mismo sistema te requiere, ¿no? Además, la brecha tiende a ampliarse en los niveles jerárquicos más altos. Entonces, a niveles medios está esta brecha entre el 14 y el 18, pero cuando ya estás compitiendo a niveles directivos, todavía sigue ganando mucho más un directivo del género masculino que un directivo del género femenino. Entonces, y aquí podemos encontrar que el problema pues no va a ser del capital humano, no va a ser de la capacitación del género femenino, sino que va a ser de una estructura organizacional. En cuanto al punto de la economía del cuidado, vamos a encontrar que la mujer trabaja 2 y 3 veces más en las tareas del hogar que el género masculino. En el caso de Colombia y México, dedicamos 30 horas al trabajo del hogar, a diferencia del hombre. Y esto pues va a impactar, como ya mencionamos, en la trayectoria laboral. Sin embargo, este trabajo subsidia también un poco, de cierta manera, el desarrollo o el crecimiento del género masculino. También hay que considerar ese punto. Aquí tenemos otra gráfica donde ya estamos integrando características del trabajador ideal, lo que es la, el desacople estructural del género, lo que ya vimos, y la economía del cuidado. Entonces, sí sería importante que, que dentro de los 3 puntos que hemos platicado, el más importante sería la economía del cuidado, porque es el que más tiempo requiere del género femenino, culturalmente hablando. También esta es una perspectiva de percepción cultural. Entonces, aquí lo que se requiere es que existan realmente reformas que ayuden a las mujeres a poderse desarrollar también en esta escalera profesional. ¿Sí? Que existan realmente escuelas cerca de los trabajos para que las mujeres puedan llevar a las escuelas a sus hijos sin tener que estar corriendo, ¿verdad? Grandes distancias, que sea de calidad, porque muchas veces eso también buscamos, ¿no? Que haya guarderías. Y no nada más con los hijos, porque la mujer en Latinoamérica, culturalmente hablando, también se encarga de los padres, de los abuelos, personas de la tercera edad. Entonces, instituciones que le ayuden a ella, ya sea del sector gubernamental o que el sector gubernamental abra estos caminos para privatizar estos sectores del cuidado y ella tenga un lugar de confianza en el cual va a pagar por el servicio, pero lo va a poder pagar gracias a que tiene un buen empleo y que este empleo es un buen, o sea, tiene una buena remuneración, por ende va a poder contratar esos servicios. Entonces, es un cambio en el sistema, pero no tanto en cuanto a normas o en cuanto a paridad de género, que ahorita lo estamos viendo, sino más bien en cuanto a darle esas herramientas, ¿verdad? En la parte gubernamental. Pero en la parte empresarial también tiene que haber un cambio de perspectiva. No ver nada más a la mujer como que es la única que, que se va a dedicar a los hijos o que por los hijos no puede ser directiva. Claro que no, o sea, al final de cuentas también tiene la misma capacidad y no y quitarnos de la mente que el tiempo va implica una característica importante, o sea, la disponibilidad de tiempo para ser un directivo, ¿no? De hecho, todo eso también está cambiando con las nuevas generaciones. Hemos platicado en algunos trueques sobre eso. En este diagrama quiero presentarles
pues el perfil estructural de cada país, tomando en cuenta 3 variables: informalidad, participación laboral femenina y la brecha salarial. Aquí en el caso de México nos muestra un pico muy alto en la informalidad y la menor participación. Su problema principal siempre va a ser el acceso al empleo formal. ¿Ok? En el caso de Colombia, nos combina informalidad elevada con una carga estructural, lo que sugiere una vulnerabilidad para las mujeres. En el caso de Chile, nos presenta menor informalidad, pero la brecha salarial sigue presente. ¿Ok? En Chile es un ejemplo donde sí hay más representatividad femenina, pero en el salario se sigue viendo la diferencia. Y en Argentina nos muestra una alta brecha en el contexto de la formalización. Y en Brasil hay un patrón intermedio con el dualismo persistente. Entonces aquí lo importante de identificar es que cada país tiene un modelo distinto, ¿sí? De su estructura organizacional y de su estructura económica y normativa, lo que nos da pie que no necesariamente lo que le afecta a México le va a afectar a Brasil o Argentina. Eso también es importante tomar en cuenta. Entonces aquí podemos proponer que la desigualdad dentro organizacional en América Latina, pues se puede entender a partir de estos 5 mecanismos, como son la exclusión estructural, sería baja participación laboral femenina, la segmentación horizontal, que sería la concentración en sectores feminizados, por ejemplo, donde la tasa laboral de las mujeres en algunos países son nada más en el sector salud o en el sector educativo, ¿no? Esos son puestos que generalmente dicen, son para las mujeres, pero no necesariamente, ¿verdad? La estratificación vertical, donde existe el techo de cristal. Sí, las normas nos dicen, sí, sí puedes llegar, pero cuando ya estamos en el sistema, no es cierto. Entonces chocamos contra ese techo de cristal. Después, la sobrecarga externa, el trabajo no remunerado que hemos platicado, el desacople institucional, donde existen políticas sin una transformación real. Entonces, estos mecanismos pues no operan de manera aislada, pueden operar en conjunto. Por lo tanto, aquí podemos tener una primera conclusión, ¿no? Donde la desigualdad no sería más que un problema en el sistema que no está conectado de forma adecuada, sino que está interdesconectado. En el caso de, si ya lo vemos por cada país, podemos encontrar, por ejemplo, que México enfrenta principalmente una exclusión estructural. Hay baja participación de las mujeres en trabajos formales, pero hay mucha informalidad. ¿Ok? Y bueno, no solamente en el sector femenino, en muchos sectores, ¿verdad? Pero en este puntual sigue presentándose. En el caso de Colombia, combina informalidad y con una sobrecarga de cuidado del hogar, ¿ok? De la economía de cuidado. Entonces también eso limita, ¿verdad? Hace vulnerable. En Chile presenta modernización institucional con persistencia al techo de cristal. Tienen normas, tienen paridad de género, tienen un discurso de equidad, pero cuando las mujeres se enfrentan ya dentro de las empresas a trabajar y a desarrollar su línea, ¿verdad? De crecimiento, se dan cuenta que no es tan fácil como para el hombre y es donde chocan otra vez con el techo de cristal. Y Brasil refleja un dualismo estructural profundo, lo cual demuestra que no existe un modelo, como ya mencionamos, que pueda decir, es que en Latinoamérica pasa eso y pasa en todos los países. No es así, cada uno tiene su propio contexto. Aquí les presento un modelito donde dice
que hay una inclusión condicionada, ya que estamos en un régimen híbrido de bienestar, donde está la familia más el mercado informal. Esto lo juntamos con la cultura organizacional que sigue estando masculinizada. Yo quisiera ya no mencionar como esos extremos, ¿no? Pero pues la realidad es que todavía sigue estando así. Y la heterogeneidad estructural y baja productividad, que, que no, esto por la economía del cuidado que la mujer tiene que dedicar más de su tiempo que pudiera dedicar en su desarrollo profesional. Y aquí tenemos algún ya como pequeñas conclusiones por estos grandes puntos, donde va desde la persona a la estructura y podemos ver que regímenes de cuidado, pues aquí es lo que ya mencionamos, escasez de guarderías, jornadas escolares cortas y sobre todo de mala calidad, ¿no? Sobre todo en México, en el sector público. Baja cobertura de servicios de cuidado para personas mayores, licencias parentales desiguales. En el caso de México, pues si no mal recuerdo, son 90 días pues, para cuidar a tu bebé recién nacido y para mujeres y a los hombres solo les dan una semana. Entonces, pues si bien la mayor carga, ¿verdad? Del cuidado, pues se queda en el género femenino. Segmentación estructural de mercado laboral, alta proporción de mujeres en comercios minoristas informales, trabajos domésticos, sin seguridad social, microemprendimientos donde pues no tienen la protección laboral y obviamente aquí donde hay una brecha salarial pues que se desconoce. El diseño organizacional generalizado, donde existen promociones basadas en la disponibilidad de los tiempos, donde te piden reuniones estratégicas fuera del horario laboral, evaluación del desempeño basada en presencia física prolongada, redes informales masculinizadas, sobre todo en Chile y en Argentina. Y aquí, bueno, aunque esto entre comillas, se podría decir que ha estado cambiando porque son las mismas generaciones actuales las que, por ejemplo, dicen, pues yo trabajo en mi jornada laboral, ¿no? Muchos me van a decir, es que ya ahorita los jóvenes nada más trabajan sus 8 horas, 6 horas o nos piden trabajos semipresenciales. Sí, pero ¿en qué puestos? Ya cuando estamos hablando de puestos directivos o gerenciales o de supervisión, ahí no importa que estés en jornadas semipresenciales, te requieren porque se supone que son puestos de confianza. Entonces, en cuanto te requieran información, ellos dicen que tienen la confianza de llamarte para pedírtela, como que es parte de lo que se considera correcto, ¿no? Y ya aquí mencionándolo más allá de la oficina, ¿no? Porque la inclusión real depende del entorno. Porque básicamente si no tenemos una infraestructura pública organizada en la economía del cuidado, pues ¿quién creen que va a subsidiar esos trabajos? Las mujeres, ¿verdad? Cada vez se unen un poco más el género masculino. No debemos de perder de vista eso. Este, pero todavía sigue siendo la mujer la que trabaja en el hogar, la que cuida de las personas mayores o la que se enfoca en puestos feminizados como son enfermería, maestra, educadora, etcétera. ¿Ok? En la estructura del mercado laboral, aquí sería importante disminuir sobre todo la informalidad. Ahora sí que va de la mano con eh, regularizar a todos los pequeños emprendimientos. Y eso también va a ayudar a las mujeres si salen de su informalidad, que ahorita representa el 55%, pues también les va a ayudar a tener un salario más digno, más transparente, un salario que le va a dar también seguridad social, por ejemplo. Entonces, y derechos al trabajador, ¿no?
En el caso de Colombia, por ejemplo, ellos tienen el 47% de informalidad. Y pues trabajar en una arquitectura normativa que su implementación no nada más sea como en estrategias o en papel, sino que también las empresas puedan generar sus cambios de forma interna, cambiar esa perspectiva de género, ¿verdad? Sino que ambos pueden hacerlo si les das la oportunidad. Entonces, aquí podemos decir que América Latina no solamente enfrenta pues una brecha de género, mientras el trabajo no sea remunerado y no se redistribuya de forma adecuada, pues no vamos a poder avanzar. Mientras la informalidad femenina no disminuya, pues tampoco podemos avanzar ni en temas de género ni en temas económicos. Y mientras el liderazgo se siga teniendo visualizado que es el género masculino el que lo puede llevar, pues tampoco vamos a tener una presencia femenina equitativa para trabajar en equipo, ¿verdad? Entonces sí es importante trabajar esto. ¿Y por qué pasa esto? Pues hay que también tomar en cuenta que no es una discriminación totalmente directa, sino que en un 50% o más se podría decir que es una discriminación indirecta que el mismo sistema está realizando. ¿Ok? No es algo que vaya en contra de la mujer, sino que es el sistema como se ha trabajado así estructuralmente por muchas décadas, pues todavía no llega ese cambio en ese sistema. Entonces aquí ustedes que me escuchan y que seguramente son líderes de alguna empresa, pues con estos puntos pueden empezar a cuestionarse qué puedo cambiar en mi empresa para no generalizar, ¿verdad? En temas de género, o sea, no decir esto nada más lo hacen las mujeres o esto nada más lo hacen los hombres, sino cómo podemos integrarlo para que los dos puedan ahora sí que trabajar en equipo y los dos puedan tener las mismas oportunidades o competir de la misma manera. Y bueno, pues aquí yo les dejo con esta frase que dice, las mujeres pueden ingresar al mercado laboral, pero dentro de una arquitectura que limita su movilidad y autonomía, pues va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar esta arquitectura y para, como yo siempre lo digo, para trabajar en equipo, todos los géneros, ¿verdad? Género masculino, género femenino. Y pues aquí las referencias que hemos estado analizando en esta área es parte de una investigación que estamos realizando. Entonces, estos son los avances que hemos encontrado y pues espero que les haya gustado. Me gustaría escuchar su opinión. Este, y ahora sí que preguntas, maestra Lupita, adelante. Qué interesante, pues hasta ahorita nos han llegado bastantes felicitaciones y muchos saludos a todos los que son parte de la comunidad y que por aquí los vemos, egresados también de las maestrías. Gracias por estar aquí conectados. Eh, bueno, todavía no nos han hecho comentarios o preguntas, pero yo sí quiero aprovechar en lo que se animan a comentar que qué interesante, como siempre, estas conferencias que nos actualizan de datos, pero qué importante es la labor de la mujer, ¿eh? Porque sin otras mujeres no estaríamos trabajando las que trabajamos, Exactamente. ¿verdad? O sea, Sí. realmente hay que valorarlo. Ujú. Sí. Sí, ahora sí que en casas, si son muchas mujeres, siempre, no sé si se han dado cuenta en la estructura familiar, o es la mayor o es la más chica la que se queda cuidando a los padres, o a los hijos, ¿no? O a los hijos de las hermanas, o de los Ujú. hermanos. Entonces, y eso es pues en todo el mundo, pero está mucho más marcado en América Latina. Entonces, ¿y qué opciones de trabajo tiene? Pues el trabajo informal, las ventas en línea, las ventas de comida, algo que no está regulado y por ende pues tampoco le respeta sus derechos al trabajador, carece de seguro
social, entre otras cosas, ¿no? Entonces, y muchas veces también, no nada más es el apoyo a otras mujeres, sino también al mismo género masculino, porque eso le permite al hombre dedicar más tiempo al trabajo, ¿verdad? El que la mujer pueda ir por los niños, hacer la comida, cuidar el hogar, administrar el hogar, porque es un trabajo no remunerado al final de cuentas. Eso también le permite que él se concentre en el trabajo y pueda crecer. Pero lo que queremos es que exista, que habrá mujeres que sí les guste esos, es tener esa posición, y habrá mujeres que quieran crecer, que cada vez son más en puestos directivos. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué podemos hacer para un cambio que nos permita crecer en equipo, ¿no? Yo siempre lo he mencionado, en equipo, hombres y mujeres por igual. Y si yo me merezco el puesto, pues, ¿por qué no me lo das, verdad? Pero si él se merece el puesto, que es ahorita, o eso es para otra conferencia, ¿no? Lo de paridad de género, que ahorita pues lo quieren hacer muy forzado y no necesariamente tiene que ser así, porque entonces ahí no estamos en equidad. Después vamos a tener pláticas donde los hombres van a decir, es que ya no hay equidad de género para el género masculino, ¿no? Porque nos vamos a estos extremos. Entonces, sí, la misma oportunidad de competencia, pero que se lo quede el que más capacidad tiene. Esa siempre ha sido mi perspectiva. Pero pues para que se pueda dar, tiene que haber un cambio en las organizaciones. Ujú. Sí, correcto. Yo cuando tengo grupos de licenciatura, eso les comparto, ¿no? Y más porque en las grupos, ¿no? Vemos 50-50% y a veces hay carreras en donde hay más mujeres estudiando Sí, también y comercio es una de ellas, que a veces hay más mujeres estudiando comercio. Y yo les comento, bueno, todos los que estamos aquí tenemos las mismas aspiraciones, ¿no? Entonces, que no sea como que, ay, bueno, ya nos graduamos, llegaron los hijos y entonces, pues sabes que tú quédate en la casa, ¿no? Por ser mujer, ¿no? También sí, estás estudiando porque quieres la gerencia, porque quieres tu negocio, ¿no? Entonces, también eso es exacto. muy importante. Por Sí. aquí tenemos una pregunta de Juan que dice, eh, ¿todas las asociaciones civiles están obligadas en sus mesas directiva o consejos que se les dé igualdad de hombres y mujeres? Pues ahorita con lo de la paridad de género, pues es esta inclusión forzada. Lamentablemente se están viendo estas prácticas para cubrir, o sea, yo doy mi opinión honestamente y eso lo voy a comentar aquí. Ya saben que yo siempre soy muy honesta y doy mi perspectiva de cómo se están dando las cosas. Y sí, es una inclusión forzada. No por ser mujer, pues la voy a defender. Claro, me gusta que estemos representadas, pero como vuelvo a decir, si realmente yo quiero participar y me dan la oportunidad y me lo gané a voto transparente, adelante. Pero yo he escuchado muchos representantes de asociaciones civiles donde me dicen que se abre la convocatoria y la verdad las mujeres no quieren participar por una u otra razón, y son más los hombres los interesados, y hay votaciones y todo, y los están obligando a que haya un cambio de representatividad. Entonces ahí yo creo que no debería ser así, porque entonces está el doble discurso, ¿no? No estamos compitiendo realmente, no lo estamos ganando por el esfuerzo. Entonces, sí, ahí sí, ahorita sí he escuchado mucho sobre eso. Ujú. Muy bien, porque sí lo vemos en los puestos de las instituciones gubernamentales, ahí sí tiene que haber paridad, ¿no? De género, pero bueno, en la iniciativa privada también hay que verlo, ¿no? Y en la iniciativa privada estaba viendo comentarios de una invitada, este, de una escucha, que dice que existe mucho machismo, y sí es verdad, a nivel directivo, ya a nivel de consejo, de organizacional, de la empresa, sí existe mucho todavía. Debemos de considerar también las generaciones,
ya hemos tenido trueques sobre tema generacional. Entonces, como hemos mencionado, es un cambio de perspectiva, de pensamiento, de valores, de cultura. Entonces, el poder reconocer que también las mujeres pueden llegar a esos puestos de consejo, eh, para algunos hombres les cuesta trabajo, ¿ok? Por pues el concepto machismo, ¿no? Entonces, y pues todavía enfrentamos eso, pero no es en todos, o sea, que poco a poco ha ido disminuyendo, pero sí sigue estando muy presente. Y pues otros conceptos, ¿no? En que las mujeres, pues a veces se tienen que enfrentar pues para poder llegar a esa trayectoria, como veíamos, lineal, que para el hombre es mucho más fácil a veces que para la mujer. Ujú. Y también en lo que mencionaba, yo recordaba estadísticas de aquí del estado de Baja California, en donde la mayoría son jefas de familia. O sea, jefes de familia son Sí, mujeres, más del 50%. Entonces, también no importa que no estén a un puesto directivo, informal o donde estén trabajando, pero la responsabilidad se tiene, ¿no? Por sacar adelante a los hijos. exacto. Ujú. Sí, que son responsables del hogar, tanto económica como del cuidado, entonces tienen que salir a trabajar, ¿no? Y el sistema, como vemos, no la ayuda tampoco. O sea, desde la oportunidad para tener una buena escuela, con un horario pues digno para que el niño aprenda y esté en un lugar seguro mientras se lleva a trabajar. Pues no, vemos que las jornadas en las escuelas, públicas, eh, en el sector kinder, primaria, pues son de 8 a 1, ¿no? O de 1 a 5 más o menos, son 4 o 5 horas y una jornada laboral a veces puede llegar de las 8 horas a las 10 horas al día. Entonces, en la hora de la comida, vete por el niño, vete, regrésate corriendo y déjalo a la guardería o llévalo con tu abuelita o llévalo con la tía o a la guardería más cercana que no sabes si le van a dar de comer o no le van a dar de comer, si le van a poner atención. Entonces sí está en el sistema, todavía no tenemos esos apoyos, ¿verdad? Que lo mismo pueden vivir, aunque no son mayoría, pero también, chicos, hay papás luchones, ¿no? Jefes de familia solos, que también se enfrentan con lo mismo. Al final de cuentas es un sistema que va a ayudar a todos, ¿no? Si hay buena escuela, si hay buena guardería, si hay buenos sectores públicos para el cuidado de las personas mayores, pues a todos nos va a ayudar, ¿no? Si se puede disminuir la informalidad también. Sí, sí, yo he visto las nuevas generaciones sobre todo que también, ¿sabes que quién está teniendo más éxito profesional? Y el hombre también está apoyando a la mujer. Eso es algo Sí, muy bueno. sí, 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 Pero es el cambio, todavía no llegamos. exacto. Sí se está dando el cambio, eso sí hay que reconocerlo. Y en algunas regiones más que otras. O sea, México, yo creo que aquí por lo menos en Baja California, porque recuerden que no podemos hablar por todos los estados, es totalmente distinto la percepción. Pero en Baja California siento que ya hay un trabajo más en equipo de ambos géneros. Se apoyan más, quizás también por esta cultura de la frontera, ¿verdad? Que tenemos donde ya hay más división del trabajo y porque la economía te lo pide. O sea, necesitamos trabajar los dos para, pues, tener una calidad de vida lo más digna posible para nosotros y nuestros hijos. Si se fijan, es el sistema. Estamos hablando de puras cosas de un sistema social. Ujú. Sí, precisamente María del Rosario está comentando eso, que también hoy en día hay hombres que se han enfrentado a quedarse con la crianza de los hijos, ¿no? Exacto. Sí. Dice, son las mujeres. ¿Qué pasó ahí? ¿También los hombres? Sí. Pues es que eso es la parte que les comentó. Si han escuchado mis otros trueques, ¿verdad, Lupita? Sí, Siento que los extremos, yo no estoy a favor de los extremos, siempre busco un punto medio y no por querer, pues, ganarle, digamos, en este caso, a veces lo ven como una competencia, ¿no? Pero
es cultural también, ¿no? El exceso de estos pensamientos o formas de pensamiento, pues ha llevado a que algunas mujeres decidan abandonar a la familia. Entonces, no es mayoría, gracias a Dios, pero por lo mismo, cuando también llegamos a veces a cuestionarnos eso, porque en una mujer es más marcado por la percepción que tenemos del género, ¿verdad? Eso, es que cómo la mujer va a abandonar a sus hijos, etcétera, etcétera, pero el hombre siempre lo ha hecho. Así es. En cualquier década, en cualquier generación, y al hombre, pues a lo mejor ahorita ya no, pero en generaciones ya estamos hablando de 20 años hacia atrás, 30 años hacia atrás, pues hasta los mismos papás les festejaban si tenían una, dos o tres casas, ¿no? Entonces, es el sistema. Pero con esta información que nosotros estamos dando y con muchas otras cosas que ustedes se van dando cuenta, se ha ido cambiando esa percepción, se ha ido cambiando también el respeto hacia lo que representa la mujer, el respeto hacia lo que representa el hombre y lo que representan en conjunto, ¿no? En un sistema social. Trabajo en equipo, como mencionabas. Sí, sí. Comenta Juan Alonso, ¿qué opinión tienes sobre los esquemas actuales de los programas de estudio en donde donde están las carreras técnicas como el CECATI? CECATI sí es una buena opción. El Cecati, mira, la verdad no he visto los programas del Cecati, voy a investigar. Lo que sí he notado un poquito es que a veces los programas tienden a enfocarse más en que también las mujeres estén involucradas, sobre todo, no lo mencioné aquí, pero en lo que encontré de la investigación, lo que he estado encontrando es que más que se enfoque a la mujer en sectores como la educación, la salud, que son en donde más están presentes, y en salud en términos de enfermería, por ejemplo, ¿sí? Este, ya sacarnos de que la mujer solo va a estar en ese sector, sino que impulsarlas también en términos de ingenierías, de desarrollo de software, de desarrollo de programación, pues aquí en la frontera de cualquier tipo de ingeniería industrial, agroespacial, ahora sí que empleos arquitectura, ingeniero civil, empleos que están muy generalizados en temas del género masculino, que por lo general siempre dicen, pues si vemos las generaciones de hace 20 años de arquitectura, en su mayoría son hombres y dos mujeres, ¿no? O ingeniero civil, hombres y una mujer. Ingeniero industrial, ingeniero aeroespacial, lo mismo. No, ya no tanto es ese segmento, sino precisamente ir cambiando esa percepción de que una carrera es para un cierto sector. Vuelvo a repetir, si tenemos las capacidades, tanto hombres y mujeres, tenemos el derecho de estudiar cualquier carrera. Entonces, no sé si iba de la mano, si está muy segmentado los programas, lo voy a revisar. A lo mejor en el trueque de octubre hablamos de eso. Ok. Que Sí, también hablamos de la mujer en octubre. sí, el CECATI son programas de capacitación técnica. Yo creo que Mm, sí funciona, mm, claro, sí, sí sí, como funciona. un cobach, ¿verdad? Pero el COBACH es como prepa, es una preparatoria, CONALEP también ya es prepa Como un con Conalep. Ah, sí, carrera sí. técnica, Ah, no, pero carreras técnicas, sí. Sí, sí, yo pero estoy a CECATI favor. es carpintería, sí hay parte técnica de tecnología de información, o sea, sí hay, Ah, ok, pero ya. son oficios técnicos, como profesionalización de oficios, Sí. porque creo que no están regulados por la carrera, porque tengas la secundaria o la prepa, algo Si así. no es un oficio, que al final de Ujú, cuentas sí es una carrera. ujú. Y pues mire, qué bueno que la maestra y que hiciste la pregunta. Este, escucha,
Sí, la verdad, yo estoy a favor de las carreras como técnicas o oficios, que sí se les conoce. Carpintería, zapatero, costura, bordado, ahora sí que cualquiera de esos yo estoy a favor porque a largo plazo, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros, sino a lo mejor a nuestros nietos, etcétera. Sí, vamos a tener robots y vamos a tener AI, pero van a estar enfocados en otros trabajos que muy probablemente no se van a enfocar en el desarrollo, por ejemplo, de estos oficios que son muy necesarios para la vida cotidiana y que lamentablemente se han ido perdiendo. Entonces, yo sí soy de la idea de que si tú quieres ser un carpintero, pues claro, que estudies carpintería y tengas ese oficio, pero que seas el mejor carpintero. O sea, soy de la idea de las certificaciones como lo tienen otros países en Europa y en Estados Unidos, donde a lo mejor no tienes una carrera de universitaria, pero si tienes el certificado de que tú eres un muy buen plomero y ese certificado técnico te da como algo adicional. Dice el maestro Max que ya se va, yo creo. Sí, sí. Te ayuda a poder cobrar más caro, ¿verdad? Entonces sí son buenos, sí los recomiendo, la verdad. Lupita, ¿me permites? Perdón que Adelante, doctor. interrumpa. Sí, sí, Tengo que claro. salir por alguna urgencia, pero no quiero hacerlo sin antes felicitar a la doctora Rocío Villalón. Muy buena su plática, extraordinaria, sus cuadros, las comparaciones entre los más importantes países latinoamericanos. Creo que es extraordinaria esas láminas, esas gráficas que nos presentó. Y nomás déjenme decirles algo de mi facultad. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el siglo XX, en los años 20, se recibió la primera mujer como abogada, como licenciada en Derecho. En estos momentos, en el 2026, más del 52% de mujeres estudian la carrera de derecho contra un 48, un poquito menos del 48% de hombres. Vean ustedes la importancia que ha alcanzado este desarrollo que tienen los seres humanos tan extraordinarios y que son iguales en todo y por todo en capacidad con los hombres. Nunca debe de haber diferenciación entre hombres y mujeres para trabajos, para esfuerzos, para poder trabajar conjuntamente y sacar adelante en paz y a salvo, como decimos los abogados, a la humanidad tan fracturada en estos momentos. Gracias, doctora Villalón. Gracias, Lupita. Gracias, Perdón doctor. nuevamente por asaltar la palabra, pero no quería Por- irme sin esta felicitación muy merecida para la doctora Villalón. Hasta Muchas luego. gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Un gusto tenerlo por acá. Pues Muchas muchas gracias. gracias. Con esto vamos a cerrar el trueque de hoy. Recuerden que pueden obtener su diploma de participación en el canal de WhatsApp de TLC Asociados y también ahí pueden encontrar el material de todos nuestros ponentes. Tenemos entonces por aquí la entrega del reconocimiento para la doctora Rocío Villalón, TLC Magazine México y hagamos un trueque otorgan el presente reconocimiento a la doctora Rocío Villalón Canas por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Género y Estructuras Organizacionales en América Latina, el día 2 de marzo de 2026, y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez, fundadores de TLC Magazine México. Sí. Muchísimas gracias, Rocío, y Muchas pues no, gracias. muchas gracias. No se pierdan todos los trueques que vamos a tener este mes de marzo. Bueno, ya empezamos con la doctora Rocío. El próximo miércoles tendremos a la maestra Elvia Cohen con el tema cuando el propósito se convierte en ventaja competitiva, ética, cumplimiento y confianza en los negocios globales. También tendremos el día 9
a el expediente electrónico, cumplimiento y alternativas de apoyo con la maestra Brianda Ramírez. El 11, mantenimiento integral de las certificaciones OEA y CITIPAD, más allá del perfil de seguridad, con la licenciada Anaí Hernández. El lunes 16 estaremos de asueto, como todos saben, un merecido descanso. Y el 18 tendremos la guía de compliance para MIPYMES a cargo de la maestra Rubí Pérez Ponce. El 23, materialidad de la clasificación arancelaria con la doctora Jessica Iselín. Y cerraremos el 25 con e-commerce, retos legales del negocio digital a cargo de la licenciada Lice Fabiola Martínez. Los esperamos en todos los trueques. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.